es justamente a esa forma de abordar las diferentes, los diferentes contextos sociales en términos o partiendo de una noción de que pues, la humanidad tiene un potencial de transformar, que es parte de los postulados de la geografía física, de la geografía crítica, perdón. Y desde esa perspectiva, pues la geografía crítica, y que es un poco lo que buscamos hacer esta noche aquí, es comprender las formas de opresión en la sociedad y utilizar esta comprensión para promover un cambio social. Así que muy bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Y para dar entonces inicio a nuestra discusión y nuestra conversación, yo quisiera, pues primero que nada, presentar a nuestros y nuestras panelistas que nos acompañan la noche de hoy. Nuestro panel está compuesto por Zulma Salamanca. Zulma es licenciada en Psicología y Pedagogía y es magíster en Geografía. También nos acompaña Vladimir Sánchez Calderón, que es geógrafo y doctor en historia. También nos acompaña Thais Escobar Sanabria, historiadora y magíster en geografía. Y también nos acompaña Arturo Alejandro Cárdenas, que también es licenciado en Psicología y Pedagogía y magíster en Geografía. Yo estaré moderando la conversación para tener, pues, lograr una discusión con todos los temas que queremos abordar esta noche. Y me presento formalmente, pues mi nombre es Luis Sánchez, soy profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Entonces, para iniciar con nuestra conversación, yo quisiera plantearle aquí a nuestros y nuestras panelistas una pregunta que creo que nos va a ayudar a abrir el diálogo esta noche. Y es una pregunta compleja, pero justamente dentro de pues de las discusiones que queremos tener, pretendemos ir abordando esa complejidad. En ese sentido, eh, yo quiero preguntarle a Ana eh, cómo explicar el estallido social que estamos viviendo en Colombia. Hola, buenas noches a todas y todos. Pues voy a arrancar, digamos, como haciendo un panorama general y después termino como concluyendo con los 3 puntos que considero que son importantes para continuar con la discusión. ¿Listo? Entonces, a mí me parece importante resaltar y quiero arrancar por ahí, pues, diciendo que todo pues, lo que hemos vivido en las últimas semanas en el país presenta un presente muy importante para la democracia. Y creo que desde allí, pues, este estallido social nos invita a repensar las relaciones de poder que se expresan en diferentes dimensiones, tanto políticas, económicas y sociales, ¿sí? Para mí, un punto de inflexión muy grande han sido las asambleas populares, la unión de diversos sectores sociales, el renacer de una conciencia de clase y la claridad que tienen las personas en la calle de pensar las formas, nuevas formas de hacer política por fuera de la institucionalidad, ¿sí? Y esos me parece que no son asuntos menores y por eso quiero arrancar desde allí. En efecto, creo que las personas que están en la calle pues están retomando el poder político que les corresponde y eso nos lleva, pues nos invita a reflexionar sobre cómo estamos en un proceso de construcción de poder popular en el que se resignifica la categoría de pueblo como constituyente primario. Y pues desde ahí quiero partir. Dando ya una perspectiva histórica, pues por mi formación, creo que los momentos de estallido social implican una implosión del lenguaje político, ¿sí? Que le dan significado y dotan de significado a los conceptos. Entonces, pues voy a poner el ejemplo del siglo XIX, que la categoría pueblo, el Estado, la nación, la ciudadanía empiezan como pues a ser parte del lenguaje colectivo y se convierten en formas de ejercer el poder, pues de ejercer el poder y de ejercer la política también, por supuesto. Ese lenguaje de poder se adapta, muta, se transforma, cambia. Y desde allí creo que podemos también reflexionar esos problemas estructurales que más adelante voy a tocar. Problemas estructurales que, y voy a partir de esta premisa, obviamente, teniendo en cuenta que hay que historizar, que hay que matizar,
que han acompañado al país desde sus inicios como república, ¿sí? Y quiero hacer énfasis en esto. El paso del poder político de los españoles a las élites criollas, pues bajo una estructura como económica similar a la colonial, ¿sí? No generó una transformación radical en las relaciones de poder. Y asimismo, pues se mantuvieron esas relaciones de dominados-dominantes basándose, entre otros parámetros, en los lineamientos étnico-raciales establecidos pues de tiempo atrás. Uno de los puntos claves que considero que vale la pena pensar desde el estallido, de las causas del estallido estructural, pues tiene que ver con la violencia, ¿sí? Como primer punto. Y esa violencia la entiendo no solamente pues como una relación entendida desde el uso de armas, sino también pues desde el clasismo, el racismo y desde las relaciones de dominación, que al final pues terminan siendo también unas disputas por poder. Desde mediados pues del siglo XIX, diferentes sectores empezaron, digamos, a ser incluidos dentro de esta estructura. Pero entonces la pregunta que, bueno, como que el punto sobre el que quiero cerrar esta primera parte es pues por qué siguieron coexistiendo esas prácticas coloniales en un modelo republicano. Y esto va a tomar importancia cuando estudien, pues cuando hable un poco del caso particular de Cali, pues lo que hemos vivido en las últimas semanas. Ese legado colonial pues ha perdurado, pero por supuesto tiene marcas de historicidad, ¿cierto? Y si a comienzos o a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, el racismo se expresó desde un lenguaje científico, pues con el darwinismo social, asumimos que ahora, digamos que se vive una mezcla entre lo que es la porofobia y el racismo, ¿cierto? Y creo que en el caso particular también de esta región hay un trasfondo de clase que cada vez se hace más evidente, ¿cierto? Los indígenas y los negros no solo son otros por la alteridad cultural, sino también pues porque son identificados como los pobres, como los ignorantes. Y pues la realidad lamentable las últimas 2 semanas pues dan cuenta de ello. Sí, tenemos creo que suficientes vestigios como para afirmar pues podrá sostener esta afirmación. Bueno, y quiero hacer este énfasis pues en esta última parte, pues porque hay 2 puntos que me parecen importantes señalar, y es que el legado colonial se vive en las prácticas políticas de algunos sectores, ¿sí? Por ejemplo, con este tema de la gente de bien y lo que ocurre acá, pues después lo podemos tocar, o lo que las comunidades indígenas también, pues su participación en la ciudad de Cali, que después abordaremos eso. Entonces, ¿cuáles son los problemas estructurales de los que hablamos? Y ya con esto cierro. Pues primero, hay una marcada desigualdad social, ¿sí? Segundo, pues que viene y perpetúa la marcada desigualdad social, pues el tema de bajos accesos a educación, salud, empleo, alimentación y pues en general un sistema básico de protección social. Y tercero, lo que señalaba de la violencia estructural, que se ha convertido en un ciclo. Entonces, pues esos son los 3 puntos que considero explican el estallido social pues de las últimas semanas en el país. Gracias, Ana. Y como lo mencionas, pues ya vamos digamos, a tocar varias de esas cosas a mayor profundidad. Y aquí me disculpo con Ana porque no te presenté inicialmente. Es Ana María Escobar Restrepo, que es historiadora y magíster en historia. Muchas gracias, Ana. Y me gustaría formularle la misma pregunta a Vladimir. Vladimir, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos explicar este estallido social que estamos viviendo hoy en Colombia? Hola, buenas noches a todas y a todos. Me alegra ver muchas caras conocidas, que hace mucho tiempo no compartíamos. Veo acá también nombres conocidos, entonces me alegra mucho, aunque sea también una excusa para escucharnos, ¿no? Vernos en la distancia y bueno, también retomar lazos que son tan importantes. Bueno, yo creo que adicional a lo que ha dicho Ana, que hay varios elementos ahí y pues sobre todo, digamos, desde una perspectiva, vamos, académica, tratando de darle como ese sentido, digamos, de lectura más pausada que se requiere, como mencionaba también Ana. No, yo creo que hay varios elementos, un poco dándole énfasis a lo espacial y lo temporal. Ahí me parece que es muy interesante analizarlo desde la perspectiva de como los ritmos y las duraciones. Por allá que habla un historiador que es famoso entre los historiadores, que es Brodel, ¿no? Que él habla de cómo diferentes
las diferentes dinámicas de la sociedad se expresan en diferentes duraciones, ¿no? Y en diferentes ritmos, y uno puede leerlos en esas diferentes, digamos, capas de intensidad también, ¿no? Entonces, hay unas líneas, unas dinámicas estructurales de muy larga duración, ¿no? Otras más coyunturales de algunas décadas que uno podría mirarlo, y otras que se van sumando en los últimos años. Y finalmente también, ¿no?, donde hay momentos en los que hay sincronicidades, se unen varias de esas y generan pues momentos, ¿no?, digamos, en este caso, pues un momento, digamos, donde se expresa pues una crisis social que reúne elementos pues de esa diferente temporalidad, esos ritmos y de diferente naturaleza, que eran los que mencionaba antes, ¿no? Y entonces acá pues ya se ha mencionado mucho, no en este espacio, pero en otros, y uno puede mirarlos, ¿no? El tema de pues cómo se lleva acumulado, pues, ¿no?, unas marcas estructurales de desigualdad social profundizadas en las últimas décadas, con el desmonte de lo poquito que acá ha habido de estado de bienestar, ¿no?, con la profundización de unas marcas en la cual pues, los grupos más de mayores ingresos siguen generando cada vez mayores ingresos, una profunda acumulación de bienes, mientras que por el otro lado pues hay una profunda exclusión, y en el caso colombiano pues está el tema del conflicto armado, también algo estructural, lamentablemente, aunado, ¿no?, a el tema pues de la pandemia, que pues si uno lo viera, ¿no?, pues una coyuntura para nosotros, pero en la larga duración pues las pandemias han sido bastante comunes en la historia, pero que llegan a expresarse ahorita, y que tienen pues esa particularidad que se da, ¿no?, que se unen también en lecturas que se cruzan, ¿no? Entonces el estallido pues en un momento en el que digamos desde las clases dirigentes hace una lectura de una idea de, ¿no?, una cierta pasividad del pueblo después de ese pueblo entendido en la manera que lo definía Ana, ¿no?, como que desde la pandemia, o que la pandemia ha generado un aletargamiento y una mala lectura de eso, digamos, mucha arrogancia y mucha desidia en torno al resto de la sociedad, que también sería una marca, esa marca de la que hablaba Ana, ¿no?, de unas élites arrogantes, unas élites pues que desprecian al otro, ¿no?, y que, digamos, leyeron mal lo que estaba por debajo, pues, que no supieron, digamos, tramitar esto de otra manera, y que siguen insistiendo en eso. Y del otro lado, pues una sociedad muy compleja, de capas medias y populares que, digamos, explotan en ese momento con un acumulado de cosas que venían, ¿no?, y que pues resuenan en la calle como de nuevo como el espacio público tratando de reclamarlo, ¿no?, después de más de un año que digamos había todo ese tema de la restricción, del tratar de no volver a verse. Entonces como que se suman todas esas líneas. Yo dejo por ahí por ahora. Gracias, Vladimir. Pero a mí me causa curiosidad, y seguramente a muchas personas también, de que estas protestas, digamos, estas manifestaciones que hemos visto en estos últimos días, han demostrado una geografía particular. No solamente Cali es hoy día el epicentro, lo que se ha llamado como el epicentro de estas protestas y estas manifestaciones, sino que dentro del mismo Cali hay también una distribución particular. Y no solamente en la manifestación en sí misma, sino de la intensidad de las manifestaciones, también hay una geografía particular. Es decir, hay una distribución espacial que llama la atención, que quizás en tiempos recientes no habíamos visto. Y bajo esa premisa, a mí me gustaría entonces hacer y formularles la pregunta a ustedes de por qué esa particularidad en términos de esa geografía de la protesta social y la intensidad actualmente. Aquí
cualquiera que quiera intervenir. Thais. Bueno, a todas y todos, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Mamá, si lograste entrar en Zoom, conquistamos un gran espacio y así hago como un chiste pelotudo como para extensionar. Bueno, gracias. Voy a compartir una presentación. Yo, bueno, comparto un poco y retomo la idea anterior de mis compañeros. Es como la violencia no es un mecanismo contingente, casual, digamos, en este contexto, sino más bien ha sido como un mecanismo por el cual se organizó la sociedad misma. Con esta idea en la cabeza, retomando la primera pregunta que hacía Luis, me puse a pensar en por qué esa distribución geográfica, y en esa distribución geográfica pues entré como mi interés, por supuesto, en Cali. Y encontré unas cosas que me llamaron la atención, que les quiero compartir con unas imágenes, así, compartir. Que considero que es importante que veamos. Si alguien me puede decir si se está viendo, les agradecería un montón. Está cargando. Ya. Listo. ¿Y se ve la pantalla completa o no? Aún no. Bueno, igual voy comenzando. Listo, ahí está. Un poco el cuestionamiento que nos plantea Luis desde esta pregunta, siento yo que está relacionado sobre todo a cómo se urbanizó este estallido violento en esta coyuntura, una coyuntura que por supuesto tiene unas entidades estructurales, pero también obedecen a un espacio, como le diría Macy, un sentido global del lugar, ¿sí? Es decir, aquel concepto que se puede unir en el que se une lugar, espacio e identidad. Se entremezclan estas categorías y ya no se entiende ese territorio como ese espacio como una suma de territorios, sino más bien es una complejidad de relaciones sociales. Y yo le agrego, no solamente es una complejidad de relaciones sociales, sino también de relaciones de poder. En este sentido, Cali representa la ciudad con mayor número de homicidios en Colombia. Tengamos en cuenta que Colombia está en América Latina, la región más violenta del mundo, de donde 50 de las ciudades más violentas, América Latina tiene 41 o algo así. Ahí hay un micrófono abierto, creo. Listo. Entonces, uno de los caballitos de campaña para Cali es poder lograr disminuir esta tasa de homicidios, y así entra Maurice Armitage a ser alcalde de Cali entre el 2016 y el 2019. Una forma para empezar a paliar este sentido de los homicidios, pues a disminuir los índices de homicidios, es a través de la militarización de zonas críticas en este aspecto. Empieza entonces a gestarse a partir del 2017 el plan Atarraya 1 y fase 1, fase 2, que tenía sectorizados, no sé si ven en el mapa, las comunas 2, 3, 20, 19 y 15 específicamente. Este plan se transforma y en el 2018 se denomina el Plan Fortaleza. Sobre ese Plan Fortaleza, el profesor Michael Weintraub y Robert Blair de la Universidad de Brown hacen un estudio o hacen como un monitoreo de cómo este plan de militarización de Cali tiene unos efectos sobre la sociedad y si efectivamente logra disminuir a niveles, digamos, importantes esta tasa de homicidios. Y lo que llama la atención de este estudio es que, y hago una traducción así medio chonetas, a pesar de los efectos débiles o nulos, encontramos una fuerte evidencia de una mayor demanda de una participación militar más agresiva en la vigilancia y otros aspectos de la gobernanza, incluido un mayor apoyo a los golpes militares. También encontramos alguna evidencia sugerente de un aumento de los abusos de los derechos humanos cometidos por agentes de la policía, en particular un aumento grande, significativo y duradero en los informes de ciudadanos de presenciar delitos y un aumento correspondientemente grande, significativo y duradero en su disposición a denunciar los delitos a las autoridades. En este orden de ideas, entender esa arremetida agresiva en una ciudad como Cali se puede entender ya no como un píxel de la foto, sino ya podemos ver la foto entera y de a poco vamos desenmadejando ese rollo para entender cómo lo que se empezó como una protesta pacífica en contra de una reforma tributaria, digamos como con un hecho establecido y fijo, trasciende a que el presidente de Colombia, en el diario El País, se me olvidó poner la fecha, desde el 1 de mayo, permite la militarización de las ciudades, ¿sí? Entonces, a mí lo que me llama la atención de esta transformación
del espacio y el poder es pensarlo como, primero, sacarnos esa idea de esa coyuntura inmediata que lo venían planteando Ana y Vladimir, pero también entenderlo como lo que yo denominé una calma chicha, ¿sí? Como ya venía algo muy tenso, o sea, están siendo constantemente militarizadas las ciudades. No sé cómo se medirá, si hay algún psicólogo o politólogo en la sala, sería chévere que nos comentara cómo se miden estas cuestiones de tensión social en esos espacios que están como constantemente vigilados, porque no debe ser fácil, y como lo establecían al principio, el carácter clasista y el carácter racista de la construcción de nuestra sociedad, una sociedad, por ejemplo, como la caleña, cuando está siendo intimidado por un arma, vale la pena replantear. En ese sentido, pues se generan como estas dos dimensiones como que parecen antagónicas. Por un lado tenemos Temblores ONG, que ha sido como la única o de las pocas ONGs que han sacado cifras diarias y reportes constantes de las violaciones a los derechos humanos durante esta militarización, y por otro lado, como un silencio que llama muchísimo de la atención de parte de las instituciones, o incluso medidas que están descontextualizadas, como este TikTok que salió hoy, donde el presidente dice que la educación gratuita universal para estratos 1, 2 y 3, en diferentes cosas. Ya para ir cerrando entonces en esta idea, a continuación quisiera como acotar, teniendo en cuenta la importancia del despojo de la antropología a través de los discursos de los manifestantes. Y esto, como es, les decía un poco, es la idea de lo global, el lugar global. Esto es un fenómeno que tiene precedentes. Un caso clarísimo es el de Chile, donde la primera dama chilena tomaba las manifestaciones como una invasión alienígena, ¿sí? O en nuestro caso, el constante discurso de la vandalización, ¿sí? Y en ese sentido, pues la vandalización permite despojarnos de nuestra antropología, por ende de la humanidad, y el marco jurídico que nos resguarda pues queda totalmente obsoleto, y se permite y incluso se aplaude, como veíamos con los resultados del proyecto de UNIVAN desde el 2018, estos golpes militares. Pero aún así hay un caso que llama más la atención, sobre todo teniendo en cuenta los sucesos de anoche que vienen pasando pues, de forma constante, es sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Un cuerpo que es un lugar de disputa, es un lugar en el que nosotras las mujeres nos hemos visto doble o triplemente violentadas, pero a veces afectadas por ser manifestaciones. Y acá yo le tiro en un ratito la pregunta a Zulma, es ¿qué es ser mamá? ¿Qué es querer salir a marchar? ¿Qué se siente todo esto? O sea, este es el cuerpo de la impotencia, cuando un cuerpo fue violentado por muchas partes, se le quitó la dignidad al punto que la chica de ayer se quitó la vida. Pero también ser mujer desde otras perspectivas en un contexto como este, vale la pena preguntarse, entendiendo que nuestro cuerpo también es nuestro territorio. Y ya para cerrar, que se me extendió más de lo que creía, esto del lugar y territorio viene también a este fenómeno de las desapariciones, un fenómeno sobre el cual todavía tampoco se tienen claridades, como vimos en las diapositivas anteriores, y es un fenómeno que despoja este cuerpo social porque lo va desmembrando de a poco. Tenemos las violaciones, tenemos perder ojos, tenemos las desapariciones de los cuerpos, y esto genera una pérdida de memoria y de registro, ¿sí? Entonces, como desde nuestro cuerpo, una territorialidad que debería ser sagrada para cualquiera y para todos y todas, hasta nuestro territorio más amplio, que vendría a ser el caso de Siloé, por ejemplo, hay que empezarse a preguntar qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a resignificar esos espacios a raíz de estos sucesos. Y eso es todo por ahora. Entonces, roto la pregunta y cierro mi micrófono. Yo quisiera agregar, no sé, Zulma, perdón. Bueno, buenas noches para todas y todos. Y yo creo que además de lo que dice Thais y de cómo vemos en esta movilización de estas 2 semanas, cómo la protesta ya no es exclusiva del centro y de la Plaza de Bolívar en el caso de Bogotá, y además de preguntarnos por qué se descentraliza la protesta y ocurren estos fenómenos en cada uno de los barrios vulnerados de las principales ciudades del país,
además de preguntarnos por qué se da esa descentralización, también yo me pregunto por lo que está causando esa descentralización. Y algo que, pues respondiéndole un poquito a Thais, lo que me pregunta, y algo que me hace sentir mucho miedo también, o que no es tan claro en estas 2 semanas particularmente, es que no sabemos a ciencia cierta quién está en el espacio público. Porque antes en las protestas nosotros veíamos con claridad agremiaciones sociales, quienes dirigían, hacían parte de los comités organizadores de los paros, pero particularmente en esta protesta, en esta movilización de estas 2 semanas, vemos cómo los ciudadanos del común han salido, pero además vemos un grupo de ciudadanos que no sabemos quiénes son, ¿no? Y lo que pasó en Ciudad Jardín, en Cali, es un ejemplo de lo que estoy diciendo, y es pues ese hecho grave de que unos ciudadanos con Toyota y vestidos de blanco disparen a la minga, pero no sepamos quiénes son y nadie nos da razón de quiénes son precisamente esos actores que están en el espacio público. Y esta distribución espacial distinta que vemos en este movimiento de estas 2 semanas causa una sensación generalizada de inseguridad a la ciudadanía. Entonces mi mamá de estos días me decía, no, acá al frente de la casa quemaron un colchón y salió gente, eso nunca se había visto. Entonces empezamos a ver cómo esa sensación de inseguridad es una sensación generalizada, que ya no solo fue en el centro donde rayaron paredes por la séptima, sino que es una inseguridad también causada por los noticieros y no solamente por ese porcentaje de individuos que cometen, mínimo además, que cometen actos vandálicos, sino es una inseguridad relacionada con las formas de proceder de la fuerza pública. Y es que ahora, personalmente a mí lo que me intimida o lo que me da miedo como mujer, como ciudadana, es precisamente ese actuar de la fuerza pública, porque aunque nosotros no sabemos quién está en el espacio público, ellos sí lo tienen muy claro y ellos ven a la ciudadanía como un objeto militar y ven en lugares específicos de las ciudades lugares en los que deben actuar y atacar, ¿sí? Entonces son precisamente estos sectores vulnerados y además, como dice Thais, unos cuerpos clasificados, ¿no? En el último reporte de una publicación de temblores de la ONG, también veían cómo pues, los casos, nos mostraban los casos de violencia racial, de género, son grandísimos en las principales ciudades y hacían, digamos que en el reporte mostraban cómo esos casos de violencia física se dan sobre todo en las ciudades, en los espacios públicos, pero la violencia que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres se reporta en los espacios privados. Y entonces es allí, por ejemplo, donde la fuerza pública utiliza espacios que privatizan, ¿cierto? Como los CAIs y estos centros de reclusión, y es allí donde también hay denuncias, sí, donde o Temblores nos muestra como denuncias de este tipo de violencias. Eso ahí, cierro ahí. Gracias, Zulma. Y justamente con lo que mencionas y pues se ha mencionado, no solamente hemos visto una geografía distinta en términos de la protesta, que el epicentro es Cali, y no solamente en Cali, sino en unos lugares en particular, sobre todo en Cali, que ya Thais veía, sino que también en la misma Bogotá, que como Zulma bien lo mencionaba, pues hay una descentralización. Ya no es la protesta que marcha por la séptima hasta llegar a la Plaza Bolívar, sino que ahora hay unos nodos a lo largo y ancho de la ciudad, y no solamente de Bogotá, sino que también, como hemos visto, hemos mencionado en Cali, pero también en otras ciudades, como por ejemplo en Bucaramanga y en otras de las principales ciudades del país, e incluso en ciudades más pequeñas
ciudades secundarias, también hemos visto esta, digamos, geografía interesante y distinta de la que estamos hablando. Y entonces, en esa perspectiva, Vladimir, ¿por qué? ¿Por qué es esta distribución distinta? Bueno, tengo algunas ideas, no es que tenga la respuesta, pues tampoco. Pero lo que yo siento, ¿no? Pues hay diferentes momentos también de las protestas, de una lectura histórica de esa relación entre espacio y protesta que uno puede mirar. No, como siempre hay una relación allí en la expresión. El espacio juega mucho en ese escenario para el análisis de las protestas sociales en general y en el ámbito urbano. Pues también, y yo creo que eso pues, alude a diferentes razones, ¿no? Unas posibilidades también, digamos, muy concretas hoy de quiénes están manifestando, ¿no? Una ciudadanía, pues, multiforme de muchos actores, muchos motivos, y ya con esos antecedentes del 2018 y del 2019, ¿no? Donde eso ya se empezó a ver, bueno, en Bogotá, en las principales ciudades, y esta vez como que explota, ¿no? Como que se difumina eso con unas, digamos, acciones también, pues muy interesante de mirar eso y analizarlo en términos espaciales, ¿no? Porque, digamos, creo que de un lado hay como una resignificación del barrio, me parece que es interesante hablar de eso, los barrios como espacios sociales, ¿no? De la comunidad, que, digamos, por lo menos también desde las últimas 3 décadas, el barrio no es abandonado como desde la política pública también como un escenario factible, posible, aunque, digamos, contrario a lo que ha pasado hasta mediados del siglo XX, y, digamos, todo el proceso de privatización de espacios públicos, ¿no? La emergencia de centros comerciales, todo lo que analiza, por ejemplo, Caldera para el caso de Río de Janeiro y de Sao Paulo, pero que aplica para acá, ¿no? Los centros, las urbanizaciones cerradas, etcétera. En medio, pues, de un crecimiento de las áreas populares, de lo que se va a llamar informalidad, pero digamos de la ciudad popular latinoamericana, que sigue siendo muy importante, pero que son sitios donde se concentran, como decía Thais, y ya lo veían mucho, ¿no? Desde las cifras oficiales se ven siempre como los espacios donde viven los violentos, pero realmente ¿no? son donde están más que todo las víctimas de la violencia. Y una violencia que no es solo la violencia pues, física, sino esa violencia, ¿no? De oportunidades, de inclusión económica, de disfrute de la ciudad, que están localizados en periferias, etc. Entonces creo que por ahí hay algo en el tema de los barrios, ¿no? Y la resignificación de ciertos espacios. Pero creo que hay una oportunidad interesante desde la academia de hacer un análisis de eso pues, con más calma, que habrá que hacerlo porque creo que genera también muchas preguntas sobre pues, hasta dónde estamos armados como conceptualmente para entender eso, ¿no? Y entender no, porque otro tema está el tema de las redes sociales que lo permiten, la parte tecnológica también ha permitido una descentralización con cierta coordinación de acciones para los diferentes actores, pero también con una proliferación de sentidos que a veces no deja leer tendencias, etc. Acá en el caso de Bucaramanga, del área metropolitana, digamos, yo puedo hablar un poco del caso de una descentralización de esa protesta en términos metropolitanos, que sería como otra escala. Acá, digamos, casi todas las marchas en torno a Santurbán, que son como las que convocan más gente, pues digamos tienen un recorrido tradicional, en el sentido de que llegan a Plaza Cívica de la ciudad principal, que es Bucaramanga, pero ya con las protestas del 18 y las de ahora hay una proliferación en las otras ciudades que conforman el área metropolitana, y que expresan también esas diferentes formas en que están construyendo las áreas metropolitanas, por ejemplo en Piedecuesta, Girón,
unas formas, digamos, más juveniles de personas que viven en esas áreas, mientras que, por ejemplo, en Florida Blanca, que es un área mucho más mezclada en términos socioeconómicos, las protestas que se han dado como para llamar la atención sobre sectores medios en conjuntos cerrados, y eso ha generado ciertas tensiones interiormente, ¿no? Y que también llama la atención allí. Pero también a mí me parece, me llama mucho la atención también el hecho de que esa descentralización está relacionada con una valoración positiva de la movilización por parte de la comunidad, ¿no? Pues a todas las encuestas que han salido los últimos días, después de 2 semanas de desgaste de todo esto, la mayor parte de las personas avalan la movilización, dicen que están de acuerdo, y creo que también tiene que ver con esa necesidad de expresarse y de cuestionar también, digamos, en esos términos, esas grandes directrices que estaban marcándose a escala nacional, ¿no? Que estaban ignorando muchas cosas que se dan en lo local. Entonces, creo que por ahí hay algunos elementos. Gracias, Vladimir. Y Arturo, no te hemos escuchado. Sí, buenas noches para todas, para todos. Yo, hablar en este momento del paro es bastante complejo. Uno habla muy tocado, ¿no? Muy emocionado y ciertamente con dolor, con incertidumbre. Pero yo lo que creo, así digamos como de manera muy, muy concreta desde mi punto de vista, es que Colombia es un país inequitativo. Es un país profundamente inequitativo, y eso es algo que quizás ha estado en discurso general hace mucho tiempo, pero no sé si es que nos habíamos acostumbrado a ello o no sé por qué razón, no fue que la pandemia desnudó esa inequidad de una manera cruda, dramática, y eso es lo que se está, digamos, exacerbando ahorita, y, ese es, y es una inequidad que no es de ahora, que no es ni siquiera de la última década, ni siquiera, sino que se viene cocinando prácticamente que desde el mismo proyecto de país, si es que ha existido alguno, desde hace siglos. No dejemos de lado que el crecimiento aceleradísimo, casi exponencial de las ciudades en el último siglo en Colombia, o sea, no solo de la población en general colombiana, pues que eso es un fenómeno pues mundial, sino de la población en las ciudades, de la población urbana, y pues con esto también el crecimiento de las ciudades. Ese no ha sido un crecimiento, digamos, planificado, no ha sido, como lo mencionaba Vladimir, ese crecimiento está asociado con unos fenómenos sociales de fondo que encierran inequidad. Ustedes todos sabemos que Colombia en las últimas décadas, ya varias décadas, ha tenido oleadas de violencia profunda que han causado desplazamiento forzado, y buena parte de esta población ha llegado a las ciudades eh, eh, en unas condiciones que no son las mejores. Y esto está asociado pues con una dinámica estructural fuerte del país en términos generales de concentración de la propiedad de la tierra, de todos estos temas de las disputas de los territorios por el acceso a los recursos, y pues de todo lo que conocemos, violencia política y demás. Todo este conjunto de cosas han ido construyendo un país profundamente inequitativo, y eso es básicamente lo que se nos ha, digamos, estallado ahorita en la cara. Yo lo veo, trato de atisbar eso en medio, como digo, de este dolor, de esta incertidumbre que uno tiene en este momento. Eh, y yo creo que eso nos está llevando a algo que ojalá, yo no sé si pueda calificarse como positivo, pero es que estamos cambiando la manera de entender el conflicto. Yo creo que asociado con esa inequidad, otra cosa que nos caracteriza es que los colombianos no conocemos Colombia, nosotros no conocemos nuestro país. Somos quizás muy regionalizados, viajamos a los mismos lugares siempre, ¿no? Vamos al Caribe, vamos a los llanos, pero por ejemplo la región amazónica, la Orinoquia, bueno, no sé, el mismo cordón del Pacífico, para la mayor parte de los colombianos es desconocido, y quizás por eso, y asociados pues con un conjunto de discursos políticos, el conflicto se había logrado entender como asociado con lo rural, con lo lejano, con la tal Colombia profunda, con la Colombia de frontera, y resulta que ahora el conflicto, ¡pum!, está en la esquina.
está al frente, como decía Zulma, la sensación de inseguridad está ahí, la violencia está ahí, la llanta quemada está ahí, la bala, y esto es triste y es duro decirlo, la bala está en las esquinas de las casas de la gente. Entonces eso nos ha hecho cambiar la manera en que entendemos el conflicto y yo no sé, eso ha sido como un detonante para que la gente empiece a expresar tanto su inconformidad como también un conjunto de cosas, bueno, hay más fuertes ahí. Y como último punto, perdón, que me extendí un poquito frente a por qué esa descentralización, digamos, de la protesta. Eh, a lo anterior agregaría que las redes, ¿no? Las redes sociales facilitan que la protesta se descentralice. ¿Sí? O sea, ya no es necesario esperar a que la Unión Sindical Obrera convoque o a que FECODE autorice o eso, sino que ya la gente se conecta directamente, puede transmitir, la información fluye mucho más y yo creo que eso ha permitido que se creen como circuitos, como redes y que se identifiquen otros lugares que simbolizan ese poder que antes se simbolizaba casi que exclusivamente eso, en la Plaza de Bolívar, allá en la estatua, pues en esta zona de la séptima, que por algo la séptima se ha peatonalizado, es como el protestódromo será, pero ahora se identifican otros centros, ¿no? Otros lugares a los que la gente quiere ir a expresarse, entonces que la Casa de Duque, que el centro comercial de los Hijos de Uribe, que las zonas en los nodos, digamos, en donde se organiza el transporte, como los supercades y las zonas de los portales de Transmilenio, en el caso de Bogotá. En fin, la gente ya viene identificando otros lugares que seguramente le quedan también cercanos a sus lugares de residencia o cercanos a los barrios y ven también la posibilidad de expresarse ahí. Por mencionar algunos ejemplos que se me vinieron a la cabeza ahorita, pero las redes tienen un papel importante en facilitar por lo menos la juntanza de una manera descentralizada, digamos, mucho más local. Dejaría ahí hasta ahora. Gracias. Gracias, Arturo. Y antes de pasar a abordar otra de las dinámicas que hemos visto justamente en el contexto actual, pues a mí me gustaría preguntarle lo mismo a Ana. Ana, tú estás en Cali. Y ahí pues hemos visto justamente lo que podríamos llamar esta nueva geografía de la protesta, esta descentralización de la protesta. Uno cómo puede abordar eso desde lo que está pasando y hemos visto en Cali. Bueno, yo voy a empezar por una cosa que señaló Arturo y tiene que ver con esa normalización que tenemos de la violencia y pues digamos ese despertar debido a que la tenemos aquí cerquita. Pero yo sí quiero hacer un llamado porque, por ejemplo, en Cali, en ciertos sectores, son los sectores donde se han ubicado, digamos, históricamente las violencias, donde coyunturalmente se han ubicado las violencias por estos días, son sectores pobres, violentos, ¿sí? Que vienen desde mucho tiempo atrás. Lo que ahorita es que el mundo los está mirando, pero desde tiempo atrás ya se veía la violencia en las ciudades, en esta ciudad. Es una ciudad supremamente desigual, es una ciudad violenta, es una ciudad pobre y es una ciudad que construye, de hecho lo pensaba justamente para hoy, pues con el tema de la geografía. Yo siempre he tenido una percepción cuando voy al distrito de Agua Blanca, me voy a concentrar en dos zonas, en Siloé, que es la comuna 20, y el distrito de Agua Blanca, que está compuesto por cuatro comunas, oriente de Cali y sur de Cali, ¿sí? Siloé es una montaña en el sur de Cali y acá, qué pena, y el oriente de Cali pues está compuesto por estas cuatro comunas, que son pues un conjunto de barrios, de muchísimos barrios. Cuando uno va hacia el distrito de Agua Blanca, uno siente que está saliendo de Cali, ¿sí? Hay una construcción incluso, no sé cómo llamarle a eso, pues porque no tengo como aquí en este momento el concepto, pero sí hay una idea de que tú estás ingresando a otra parte que no es Cali, incluso en términos urbanísticos por la construcción de las carreteras. Realmente estamos hablando de periferias. Y digamos que desde allí donde yo me ubico para entender por qué los 24 puntos, en Cali en este momento hay 24 puntos de resistencia, porque de los 24 puntos de resistencia, los más fuertes en términos de ejercicios de violencia, tienen que ver con la comuna, con el distrito de Agua Blanca y con Siloé, ¿sí? Desde ahí me ubico. Quiero hacer como un énfasis como en algo,
y no es casualidad, y por eso arranqué también hablando como el tema del racismo, Agua Blanca es una región negra, alberga el 26% de la población negra de Cali, teniendo en cuenta pues que Cali es, Cali es una ciudad negra, ¿no? Y al mismo tiempo, en estos dos sectores, tanto en el distrito como también en Siloé, estamos hablando de que los estratos más altos son estrato 2, ¿sí? Y creo que eso es algo que hay que pensar, como esa relación también que existe entre clasismo, pues entre la clase y entre la raza, y pues como en estos sectores, digamos, se viven diferentes, como se cruzan diferentes variables que perpetúan la violencia de la cual hablábamos al inicio, que no solamente desde Pum Pum, sino también desde la pauperización de la comunidad. En estas zonas, pues para ir cerrando, pues se concentran las violencias históricas, como les decía, se cruzan un montón de violencias. Eh, hay unas cuestiones como que hablando con la gente de las comunidades uno se da cuenta como que, o sea, microtráfico, sicariato, o sea, acá en Cali, niños de 12 años son sicarios, ¿sí? Y eso no es una cuestión pues, reciente, sino de mucho tiempo atrás. Las fronteras invisibles que han generado, digamos, un desplazamiento, pues Cali no es una ciudad que recibe, bueno, no sé si hablar que recibe pues como de acogida, sino que acá llegan un montón de personas desplazadas por los conflictos pues en el Pacífico o en el Cauca, en el Pacífico Caucano también, o en el norte del Cauca. Internamente también hay un desplazamiento, entonces se genera un desplazamiento interurbano, pues por esta idea de las fronteras invisibles, incluso en los mismos barrios. Es decir, hay un puente que lo cruza y ya definitivamente si lo cruzas, así sea del mismo barrio, por estar en la cuadra que no te corresponde, te matan, ¿sí? Entonces ese tipo de dinámicas se vienen viviendo desde mucho tiempo atrás. Ahorita se están enfocando en la ciudad y me parece que sí es terrible lo que está pasando, pero también esto ha demostrado unas problemáticas estructurales pues, que hay que empezar a verlas, pero a tratarlas. Y yo pienso, Cali, la gente la conoce como la ciudad de la salsa, la alegría, el bullicio, ajá, todo es felicidad, pero no, Cali es una ciudad pobre, desigual, sí, racista, y eso hay que decirlo. Listo. Desde ahí como que lo entiendo. Gracias, gracias Ana. En efecto, si algo podemos sacar justamente de esto que hemos visto y a través de lo que nuestros panelistas nos han mencionado, es que tenemos que prestar más atención y sobre todo con mucho mayor cuidado, más cuidado, el dónde, es decir, el hecho de dónde están ocurriendo estas protestas, de cómo están ocurriendo y sobre todo la contextualidad detrás de ese dónde para poder tener entonces una lectura que nos permita una mirada mucho más, pues digamos, completa, amplia de la coyuntura actual en el país. Y hay otro aspecto que ha llamado también mucho la atención, que ha copado justamente las primeras planas en periódicos y sobre todo pues, en los noticieros, y es que en los últimos días hemos visto el derribo de estatuas, la modificación o la alteración de diferentes íconos que han tomado justamente parte de la protesta social alrededor del país. Pues hemos visto justamente en Cali como derribaban algunas de esas estatuas en Bogotá, en Manizales y muchos otros lugares. Y no solamente el derribo, sino también, como mencionaba, la modificación de alguna manera de lo que representa esos lugares. Y a mí me parece que aquí hay algo que debemos y necesitamos entender con mayor cuidado en términos de por qué esos lugares o esos paisajes son tan importantes para la protesta social. ¿Por qué tomarse, digamos, como objetivo derribar una estatua o modificar uno de estos íconos que son parte de la cotidianidad de nuestras ciudades y que hoy día entonces ahora son focos de la protesta social? Adelante, Thais.
Gracias. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla. Un momentico. Bien, ¿me avisan, porfa? Cuando la estén viendo, no sé si ya está. Está cargando. Me cuentan, Listo. ¿sí? Bueno, en torno a esta interrogante, digamos, podemos pensar en este variopinto collage de monumentos, digamos, que empecé a sacar imágenes de diferentes partes del país que evocaban monumentos de diferentes Thais, estamos teniendo problemas para escucharte. Me parece que tu conexión está inestable. Podemos pensar como No, no se escucha. Thais, mejor deja de compartir la pantalla porque perdimos Sí, se fue. Pero entonces, lo que Thais se restablece, pues le extiendo la misma pregunta a los demás panelistas. ¿Por qué estos lugares, estos paisajes son tan importantes para la protesta, Arturo? Bueno, pues efectivamente de alguna manera estas estatuas, estos monumentos, pues son representaciones del poder, ¿no? Y son también digamos, como unos hitos en esa construcción de memoria que también está en disputa. O sea, eso no se puede, digamos, soslayar. En alguna conversación con un amigo recientemente nos hacía caer en cuenta que buena parte de estas estatuas que exaltan a los conquistadores y a los fundadores de las ciudades, como esa ligación con España que está tan presente en las ciudades, se instalaron por allá en unos tiempos de poder conservador. O sea, que eso no fueron puestas, digamos, al azar, sino que hicieron parte justamente del intento por exaltar unas cosas, seguramente, ¿no? Por escribir una historia, eh, marcar, por marcar unos elementos claves dentro de lo que se considera o se consideraba en ese momento la identidad colombiana, ¿no? O la identidad nacional, o el proyecto de país. Entonces, la gente efectivamente interpreta estas estatuas, estos monumentos como elementos de poder frente a los cuales es necesario seguramente sustituirlos o por lo menos quitarlos del escenario. Y yo creo que no es gratuito o para mí es muy significativo quiénes son, no son los únicos, pero al menos en el caso colombiano, quienes han sido protagónicos hasta ahora en derribar las estatuas, que además lo han hecho de una manera muy selectiva, ¿no? Entonces no se fueron a cualquier estatua, sino a la de Belalcázar, a la de Jiménez de Quesada, y son los indígenas. Pues en este caso los MISAC, que sean los indígenas MISAC los que hayan protagonizado estas acciones, no es una cosa menor. Y no es una cosa menor justamente porque ellos son un grupo social que se cohesiona y se consolida con ese reclamo por la identidad y digamos, por una historia común que los liga, ¿sí? Y ellos con eso no solamente están, o así lo interpreto yo, la construcción que hacen no solamente de derribar un elemento de poder y desligarse de un pasado, de unos aspectos del pasado que ellos quieren, con los cuales quieren distanciarse, sino también de proponer, o al menos así ha sido leído por varias personas con las que he conversado, de proponer unos nuevos referentes, de hablar de lo que se denomina la decolonización de la historia, la decolonización del pensamiento. Entonces, yo dejaría ahí esos dos puntos. Son evidentemente elementos de poder, objetos de poder que no son neutrales, ¿sí? Estaban ahí, seguramente nosotros nacimos y ya existen esos estatus, pero eso no quiere decir que sean naturales ni neutrales, eso tiene una razón de ser, por algo estaban ahí, alguien las puso con una intención, eh,
y quienes lo están protagonizando, quienes iniciaron con esas acciones en esta coyuntura, tienen una historia también y digamos, ven ahí un elemento clave simbólico, político, en lo que los cohesiona como grupo. Perfecto, gracias Arturo. Regresó Tait. Adelante. Bueno, alcancé a escuchar un poco lo que proponía Artur y coincido el 200% con él. Señalo unos puntos, bueno, no son naturales, están puestas ahí, el contexto en que las ponen es en ese afán monumentalista de generar una identidad, de crear Estado-Nación, de crear este imaginario de país, ¿no? Sin embargo, entonces, como agregándole una patica más a este análisis del por qué estos monumentos, yo también lo pensé mucho desde los MISAC, cómo son las mujeres MISAC, que organizadamente son las que se encargan de derrumbar y quitar este discurso, está permeado en muchas frases como violador, torturador, no sé qué, bueno. Pero además es pensar esta materialización de la protesta como una criminalización legal. Sí, tenemos la cuestión de los vándalos, la vandalización de estas acciones, pero una criminalización legal en tanto que la ley ampara que quien ataque estos monumentos tiene un castigo punible de A o B, C dimensiones, ¿sí? Entonces, vale la pena pensar cómo este aparataje jurídico está cuidando lo material y no está pensando en cómo esa materialidad ya es hora de que converse con estos discursos de resignificación que estamos teniendo a nivel espacial y a nivel en otras esferas de nuestra sociedad cotidiana, porque además son en espacio público. El hecho de que sean en espacio público también nos invita o nos debería invitar a reflexionar el por qué estas estatuas no nos están representando ahora. Hace 3 o 4 horas, en Popayán, debido al suicidio de la chica que fue violentada por los policías, tumbaron la estatua de Francisco de Paula Santander y una que no me recuerdo ahorita cómo se llama, algo de la esperanza, bueno, que simbolizaba como la protección a la institución policial que nos cuida a nosotros los ciudadanos. En este sentido, creo que el ejemplo que acaba de pasar hace 4 horas en Popayán es muy diciente de la no identificación con estas figuras exaltadas y sus lugares de acogida, ¿sí? Como los centros de las ciudades o casi como, por ejemplo, en la imagen cuando se cayó toda la presentación, esto es a término como medio chistín, pero cuando se cae la presentación yo había puesto una de las estatuas que era la de Diomedes Díaz, ¿sí? Entonces Diomedes Díaz tiene un montón de referentes musicales, de droga, de lo que ustedes quieran, pero en la actualidad se ha tomado casi como un amuleto para ciertas mujeres de Valledupar para quedar embarazadas. Entonces, ¿en qué medida estos monumentos nos ayudan a pensar estas formas estéticas de configurar y narrar las políticas de identidad y memoria en el espacio público y la necesidad inminente de reapropiarlas ahora, ¿sí? Es como uniendo a lo que decía Artur hasta ahí. Y Vladimir, ¿usted qué piensa por qué son tan importantes estos lugares para la protesta social? Pues bueno, un poco como lo han dicho los compañeros, ¿no? Son pues lo que nos permite también ver estos momentos de protesta, es un momento en el que se hace evidente, digamos, en este caso el orden espacial, estamos hablando, pero el orden social, lo que uno ¿no? ha naturalizado ¿no? Para vivir en la sociedad. No se pregunta por cómo son las cosas, por muchas cosas, y naturaliza, ¿no? Invisibiliza, naturaliza, pues que si lo ve, Agua Blanca están los pobres y los negros, que en Bogotá el sur es para los pobres, el norte para los ricos, a pesar de que sea pues muy diferente, ¿no? Y en este caso, pues, ¿no? el uso del espacio público, ese patrimonio, pues que se supone que es para todos, ¿no? Y así, digamos, digamos, en los cursos de historia, de colegio, etcétera, se vea un poco eso, pero refuerzan, ¿no? Refuerzan toda esa identidad nacional que se construye en cierto momento. Y pues en este momento, que es un momento de estallido de estas dimensiones, pues se vuelven un objeto que ayudan a cuestionar, no a evidenciar eso, digamos, son momentos también de cierto tipo de actores de la sociedad están llamándonos la atención a los demás, que no los naturalicemos, no naturalicemos que son nuestros próceres o que son nuestros, digamos, una cosa es que lo sean, la otra es que deban ser
recordados, ¿no? Que estén ahí presentes, ¿no? Y nos llama un poco también a discusiones más amplias, ¿no? Bueno, entonces, es necesario quitarlo a todos, es necesario entonces de pronto, no sé, generar estatuas de diferentes personas, ¿no? Digamos, equiparar al lado de Jiménez de que está una estatua de indígenas o de campesinos o de otro, trasladar las estatuas a museos y más bien resignificar los espacios públicos con otras, ¿no? No sé, con otro tipo de elementos, con la diversidad que se supone que está transmitiendo la Constitución del 91. Entonces me parece que esa parte interesante porque muestra algo también que se señala, ¿no? En la teoría geográfica, es que muchas veces el espacio, por la misma materialidad, ¿no? carga mucho esa naturalización, y entonces estamos frente a un discurso pues que por un lado resalta la diversidad en todo, ¿no? Pero que cuando uno lo ve en la ciudad es una cosa bastante más conservadora, digamos, que se expresa, por ejemplo, en eso, en los monumentos, ¿no? A quienes uno suele ver en el espacio público y lo recuerda, ¿no? Entonces, creo que puede iluminarse por ahí algunas cosas. Gracias, Baradí, y por lo que mencionan ustedes, y justamente un elemento para entender esto es que el espacio no es neutral. No podemos entender el espacio como un ente neutral. Es un espacio altamente político. Y cómo se organiza, cómo se ocupa, cómo se utiliza, es un elemento político. Y en ese sentido, aquí pues, en esta misma temática, ¿por qué esas intervenciones o esas cambios, como queramos llamarlo, se consideran por algunos sectores como vandalismo? ¿Por qué el término entonces vandálico para esta expresión frente a lo que pues estamos denominando aquí el aspecto político del espacio? Ana, ¿tú qué dirías ahí justamente desde lo que estamos viendo allá en Cali? Bueno, yo quiero como intentar también conectar con la anterior pregunta y es básicamente que creo que esta es una gran oportunidad para pensarnos cuál es el relato de nación que queremos construir a partir de ahora, ¿sí? Justamente por lo que señalas. Creo que hay que construir un relato en el que se discutan las relaciones asimétricas de poder, ¿sí? Creo que eso es imperante, o sea, es muy, muy importante. Y justamente desde allí vamos a poder comprender pues, las razones por las cuales se ha mantenido, digamos, esa hegemonía, eh, pues que genera condiciones inverosímiles, ¿no? Pues que explican también el estallido actual pues, de la protesta social. Voy a hablar también desde la experiencia, qué pena que toque tanto la experiencia, pero sí me parece importante como aterrizarlo. Acá en Cali, por ejemplo, los sectores de resistencia sus nombres han sido cambiados, ¿sí? El más famoso, pues, es Puerto Rellena, que se llamaba así hasta el 2019, ahorita se conoce como Puerto Resistencia, pues donde cerca donde yo vivo está Paso del Comercio, y para mí este ha sido como un cambio muy, muy importante en la forma de ser nombrado, que es Paso del Aguante o Paso de la Resistencia, y es nombrado así desde hace una semana y media. Esos cambios en los nombres yo creo que sí da cuenta como también de esto que estoy señalando, como es necesario reconstruir el relato, ¿no? Y desde que los sectores estén cambiándole los nombres a estos lugares, como dices, que no son lugares neutrales, eso creo que pues es un primer paso, digamos, en la transformación pues, que se quiere, ¿no? Ahora, frente al tema del vandalismo, pues se explica justamente las relaciones hegemónicas, ¿sí? Yo no puedo desligar de esto desde lo que decía al inicio, de las élites en el poder, construyendo un relato de nación, ¿sí? Un relato que en términos normativos, y por eso hablaba del legado colonial, en términos normativos y la Constitución de 1991 muy bonita, muy chévere y todo, pero en las mentalidades, en las relaciones un poco más cotidianas, esas normas, esas visiones, pues no han calado. Y yo ahí creo y me pregunto también como la responsabilidad, pues sí, obviamente pensándolo desde pues como mi rol como profesora, es dónde quedan estas nuevas historias, dónde quedan estas nuevas formas de educar, estas nuevas formas de pensar para trascender.
justamente esos relatos coloniales que desde la hegemonía se están consolidando. Entonces esta categoría de vándalos, que además yo creo que se podría hacer un análisis desde cuándo empezó a salir y desde el significado y que se están diciendo todo el tiempo son vándalos, de hecho yo evito usar esa palabra porque me parece que seguirla reproduciendo y es porque hay un discurso de poder que se sigue perpetuando y es un discurso que pelea con, digamos, ese discurso colonial con la propuesta de colonial. Y ahorita estamos en esa pugna, ¿no? A ver cuál de los dos discursos termina por consolidarse. Y bueno, ahí como que yo lo leo desde allí. Gracias, Ana. Y para ti, Zulma, ¿por qué, cómo explicar esta centralidad del espacio a través de la modificación simbólica que hemos visto y a su vez, por qué la etiqueta de vandalismo? Bueno, yo creo que este tipo de hechos alienta la protesta, pero también alienta la indignación de algunos ciudadanos que rechazan este tipo de hechos, pero es una indignación eh, que muchas veces está enmarcada en la falta de información o en la información sesgada que reciben, ¿no? Em, no, la verdad es que no anotaría más en ese sentido. Yo quiero hacerles una última pregunta, no para cerrar esta conversación que ha sido muy enriquecedora, sino para abrir la conversación con todas las personas aquí presentes. Y esta última pregunta que me gustaría formularle a todas y todos los panelistas es, pues frente a lo que vive el país actual, de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué posibles propuestas de cómo abordar este contexto actual? Es decir, ¿y qué debe venir ahora? ¿Qué debe pasar? Pues Ana ya más o menos hablaba de eso. Entonces, qué es lo que podríamos hacer, Zulma? Bueno, yo quiero anotar por lo menos tres cosas que creo que terminarían siendo al final lo mismo. Y es que en primer lugar es indispensable hacer un análisis interdisciplinar de lo que está pasando. El detonante de todo esto fue la crisis económica, pero también con el tema de la pandemia es importante entender el asunto de la salud pública, el tema político, el histórico, el educativo, y en eso la geografía tiene mucho que aportar. Por estos días leía una invitación a participar de una charla de los efectos que tienen los gases lacrimógenos en la fauna y flora de la ciudad. Entonces también es un tema ecológico. En segundo lugar, y a partir de esos análisis interdisciplinares que hagamos, creo que necesariamente debe expresarse, aun cuando no se milite en algún grupo determinado, con un grado de compromiso en los movimientos sociales. Pero ¿cómo hacemos este aporte? Si de pronto no decidimos salir o parar. Y creo que los medios de comunicación alternativos y este tipo de espacios como el de hoy, y aprovecho para agradecerle a Thais, que fue quien impulsó este espacio, creo que es un espacio que con la llegada de la sociedad de la información nos trae nuevas posibilidades de intercambio de información, y es también un ejercicio de activismo social y político que ofrece este mundo virtual. Entonces, ese denominado ciberactivismo complementa el activismo político tradicional, y pues nuestro análisis geográfico, histórico desde nuestras profesiones tiene una responsabilidad con los movimientos sociales que están allá afuera, pues en primera línea, ¿no? Y lo tercero, que también va lo mismo, es la importancia de desarrollar el pensamiento crítico. Y es que en mi formación como docente, antes de saber de la geografía crítica, nosotros hablábamos de la pedagogía crítica. Y Paulo Freire, con Paulo Freire aprendimos que todo acto educativo es un acto político. Y por eso la importancia de formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión,
y como geógrafos también y como historiadores nos fijamos en cosas muy importantes y que hemos discutido hoy, y es cómo ocurre, ¿cierto? En dónde ocurre, por qué los cambios, cómo se manifiesta en el espacio. Y nosotros debemos tener un rigor crítico y la claridad y la precisión de lo que qué es lo que se analiza, pues repito, con la finalidad última de aportar a los movimientos sociales. Digo algo y es como la responsabilidad que tenemos con los jóvenes, que son los que están allá afuera y y los que son carne de cañón en este momento de las protestas. Eso es, entonces, pensamiento crítico. Gracias, Zulma. Arturo, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debe venir ahora? Bueno, pues frente a qué hacer, yo creo que habría un montón de cosas que uno quisiera que ocurran, que haya acciones inmediatas y estructurales que reversen esa inequidad. Digamos, es lo que uno esperaría como, o lo que uno espera como ciudadano, pero sabemos que eso hay que construirlo y que eso no, probablemente no va a ser de aquí a mañana, y precisamente si estamos hablando de poder, pues estamos hablando de disputas, y ahí el tema es de una correlación de fuerzas, y, o sea, el tema es complejo. Entonces voy a hablar desde mi lugar como profesor o como educador en la educación básica, con adolescentes, con jóvenes, muchos de los cuales en este momento probablemente son los que de parte de esos grupos de jóvenes que están en las calles ahora. Eh, yo he ido como a dos o tres manifestaciones, un poco con susto del coronavirus, pero también con susto del SMAT, pero con mi cicla para estar listo cualquier cosa a correr. Y me ha sorprendido muchísimo que en serio son jóvenes pues universitarios, pero a mucho joven adolescente, así como que yo digo, este podría ser un estudiante, podría ser. Entonces, desde ese lugar, pues la apuesta yo creo que tiene que ser pues por supuesto, por una educación enriquecida, fortalecida, y yo creo que hay dos aspectos en los cuales desde la geografía hay mucho que aportar. No son los únicos, por supuesto, pero digamos lo trato de enfocar pues desde mi campo. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en cuestionar y en profundizar qué estamos entendiendo por ciudadanía, por ejercicio de la ciudadanía, en eso, qué implica ser ciudadano colombiano y qué implica ejercer esa ciudadanía plenamente. Y traigo aquí a colación dos comentarios de los que hay en el chat, uno de Sergio y otro de Samira, que preguntan por la relación entre protesta y espacio, y entre espacio y poder, y concretamente con racismo, ¿no? Es notorio, es relevante que, por ejemplo, ahora a la minga se le haya invitado, o se le haya, no, invitado no es la palabra, se le haya dicho que se vaya para su territorio. ¿Qué noción hay ahí? ¿Sí? ¿Qué concepto se tiene del indígena, de la indígena y de lo que significa ser ciudadano? La forma en que se titularon los hechos de aquel día, o sea, indígenas y ciudadanos se enfrentaron, o sea, ¿cómo así? O sea, todos los indígenas no son ciudadanos, o sea, ¿cómo es el asunto? Y si eso lo desligamos un poquito del tema indígena y lo ampliamos también, pues la relación entre protesta y espacio pues está en lo que estábamos diciendo. A mí me parece muy llamativo que, a pesar de estar en un momento tan crítico de la pandemia y de los llamados explícitos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, de la alcaldesa, de tantos líderes, de que la gente no saliera y decir, no, hay muchas formas de manifestarse, las redes, Petro mismo llamó a que la gente más bien no fuera al banco, hay otras formas de parar, y es que la gente salió. O sea, es como si el mensaje fuera, no, no, es que si yo no estoy ahí, ¿sí? Si materialmente no estoy ahí, si no ocupo el espacio, si no freno un flujo, si no creo un flujo diferente, o sea, si no ejerzo ese, o si no me muevo en ese poder del espacio, no hago nada, no hay movilización, no hay ningún cambio. Es como si eso estuviera así de presente. El espacio del poder, el poder del espacio. Entonces, un punto es la formación en ciudadanía. Y la otra, pues, yo creo que al menos en la educación que yo he podido conocer, la formación en historia y en geografía más bien es enciclopédica, ¿sí? Es más bien una formación, no podría decir, y esto lo digo en términos generales, por supuesto, ni más faltaba en experiencias puntuales, sino en términos generales, hay que fortalecerla, ¿cierto? Y necesitamos, urgimos
una educación, al menos en pensamiento geográfico, en herramientas de pensamiento, de análisis, de información, que nos permitan conocer nuestro país, ¿sí? Y conocerlo en una perspectiva analítica, en una perspectiva espacial, crítica, como se está diciendo acá, que nos permita, por ejemplo, reconocer nuestros procesos de poblamiento y eso qué implicaciones tiene para ser el país que somos, que nos permita, por ejemplo, identificar la relación entre lo global y lo local, que nos permita reconocernos como latinoamericanos en este momento, que nos permita identificarnos en un contexto global, relacionar nuestras dinámicas económicas con nuestras dinámicas sociales. Eso se puede hacer desde la educación y estamos en mora de fortalecerlo. Y eso también tiene que estar asociado con una comprensión de la Colombia urbana y de la Colombia rural. Yo creo que estas incluso son categorías que es necesario reconceptualizar, pero no es un secreto que como que esa mirada de centro-periferia está muy en nuestros imaginarios y necesariamente tenemos que avanzar hacia una comprensión de nuestro territorio mucho más compleja y que nos vincule mucho más. Todo esto que digo es como un mediano y re largo plazo, pero creo que por ahí puede ir la cosa. Gracias, Arturo. Y lo mismo para ti, Ana. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debe venir después? Bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que señala Zulma y con lo que señala Arturo. Creo que el hecho de abrir también estos espacios y pensarnos, pues escucharnos y saber qué están pasando en diferentes lugares y desde diferentes también experiencias es fundamental. Y en términos, digamos, ahorita coyunturales, yo sí creo que hay que hacerle una apuesta política y es a esas asambleas populares y barriales. Justamente estamos hablando que incluso con COVID, para mí también fue una sorpresa ver que personas mayores están en los espacios, están en las calles, personas dije con COVID, no, personas mayores, están habitando en los espacios, están en las calles, están constantemente manifestándose de todas las edades. Y desde las asambleas populares creo que se está pensando el país. Ahora bien, creo que a esas asambleas populares, barriales, pues hay que articularlas, sí, hay que articularlas y hay que abrir un espacio, tal vez, no sé si a nivel pues, nacional, pues para generar pues transformaciones desde allí, ¿no? Creo que esa es la apuesta que deberíamos hacer justamente por la coyuntura. Y la construcción, sin duda alguna, es desde los territorios, para los territorios, ¿sí? Con eso último que decía Arturo, o sea, es necesario conocer los territorios y la construcción se está dando desde allí, desde los barrios, ¿sí? Lo que, pues, cuando la amiga que estuvo acá en Cali, en asambleas constantemente, escuchando los diferentes barrios de Cali, las diferentes demandas, y creo que lo que sería interesante ahora ver es cómo se van a articular para seguir construyendo. Entonces esa es una apuesta como que yo creo que hay que hacerle como énfasis y visibilizar también. Gracias, Ana. Vladimir, desde tu perspectiva. Bueno, pues sumándome a lo que dicen los compañeros, que además creo que compartimos el rol de educadores. Entonces el tema de la educación como que pues lo tenemos muy presente dentro de nuestra cotidianidad, de nuestro quehacer profesional. Entonces, efectivamente, a eso creo que el tema de la articulación de redes es importante, ¿no? Digamos que esto pues también refleja un poco ahorita cuando veíamos el tema de la centralización de la protesta y eso, ¿no? Como cierto tipo de tecnologías y de situaciones que digamos que surgen para darle sentido a unas cosas, pero digamos no son nunca unidireccionales, y uno podría mirar en todo el tema de las redes sociales, ¿no? Es decir, todo internet y todo esto que emerge pues como para fortalecer pues una nueva fase de expansión del capitalismo. Pues acá estamos viéndolo, ¿no? Como también una herramienta que puede ser utilizada de otras maneras por sujetos concretos que están integrados de manera desigual en ese sistema, ¿no? Que sin necesariamente cuestionarlo todo, pero sí están articulados de una manera crítica y se están pensando y les permite pensar ahí. Entonces creo que el tema de tejer redes y trascender escalas es clave, ¿no? Mantener visible
estas cuestiones va a ser clave, ¿no? Y seguramente el apoyo de sectores, de organizaciones internacionales va a ser muy importante. Normalmente, algo muy triste de todo esto es, no, normalmente después de estos momentos de efervescencia viene una arremetida, no, digamos, lo llamarán algunos de recuperación, etcétera. ¿No? Una geopolítica que se va a expresar se puede expresar de manera muy violenta, ¿no? Además amparándose en esa noción de esa violencia estructural cotidiana, por ejemplo en Siloé, Agua Blanca, en los barrios populares sobre todo, ¿no? Puede que vuelva a empezar a funcionar, ¿no? una especie de violencias paramilitares, etcétera. Entonces creo que el tema es de mantener esas redes, de acciones con lo internacional va a ser importante, y desde la academia pues creo que sí es como entenderlo y visibilizar también lo que son procesos, digamos, de ese largo aliento y de esas diferentes duraciones, ¿no? Hay momentos en los que se expresan diferentes cosas de la sociedad, digamos, este es un momento, digamos, un juego largo, ¿no? Entonces ahí hay acciones en el corto plazo, en el mediano, en el largo plazo, y uno desde la academia pues puede iluminar algunas cosas, puede aprender, no dárselas pues acá de vanguardia, ni guiar nada, sino de participar pues de la manera que uno crea, respetando pues todos los actores que se han evidenciado acá y aportando en ese sentido, son con esos momentos particulares. Yo también creo que el tema es de la articulación de lo local con las otras escalas o sea, de lo local con otras escalas, pero los muchos locales, los muchos lugares que se articulan, ¿no? Una horizontalidad ahí permitida por lo tecnológico. Yo dejaría por ahí. Gracias, Vladimir. Y Thais, entonces, desde tu perspectiva? Bueno, mi perspectiva creo que difiere de los compañeros. Yo soy, creo que la única que no se dedica a la academia, tristemente. Entonces, como lo que hice fue escuchar a todos y recopilar un poco las cosas que hemos dicho y que me llaman mucho la atención. El barrio de Vladimir, la experiencia de Ana, el sentido crítico de Zulma, el mirar para adentro de Arturo, y creo que todo como digamos, esta mezcolanza y sancocho de conceptos puede lograr reivindicar o lograr volver a conquistar un espacio que perdimos a raíz de la pandemia, que es la calle, ¿sí? Durante el 2019 logramos conquistar la calle, o sea, fueron 17 países a nivel global manifestándose y Colombia pues no se quedó para nada atrás, y nos quitaron la calle con la pandemia, pero no solo nos quitaron la calle, sino que de alguna manera nos impusieron miedos de una forma que nos encerraron en las casas. Y rescato lo que Ana decía de la experiencia y la importancia de volver a la experiencia como para empezar a narrar el relato de cada quien. Y la experiencia de la calle versus la experiencia de las redes es totalmente diferente. Uno puede llegar, pero molido de marchar, pero en esa marcha en la que uno llega cansado, genera una dinámica y una coyuntura, bueno, si no eres perseguido por el SMAT, por supuesto, si generas una dinámica y una coyuntura y una camaradería y ese sentido de ciudadanía que necesitamos un poco redefinir y rescatar, versus las redes, que es un bombardeo constante y angustiante, casi que lleno de ficción. Entonces, en ese sentido, la invitación sería: Cindia querida, te voy a vender. Cindia se ofreció a que abramos más espacios y que entonces que ella quiere participar en todos. Y creo que es importante que yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, de estar en tanto contacto con la academia, pero creo que es importante, y lo he dicho siempre, desde geografía en el departamento, en el mundo, y para los no geógrafos, empezar a hablar qué es el territorio desde quienes experimentamos y vivimos el territorio. Recuerdo que Samira en un punto de su tesis hablaba del cuerpo y el territorio mucho, y ahí a mí me choqueó esa noción porque es una cuestión rara empezar a encarnar nuestro territorio, ¿sí? Y cómo lo hacemos. Y entonces aquí otra vez al cuento de la narrativa y cómo los indígenas dicen que la palabra se hace caminando, ¿sí? Es una acción que encarnamos en nuestro cuerpo y que recorremos al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, la invitación sería, yo
Yo creo que sí es importante todo lo que hemos nombrado, pero también es importante tomar acción en lo que decimos. Es como propongo unas mesas regionales de nosotros, geógrafos y no geógrafos que quieran participar, a ver cómo es el territorio. Nuestra cuota costeña, caribeña, está nula, señores, ¿sí? La paisa se nos escondió, pero ya viene. Entonces, es como, ¿qué es Colombia y cómo vamos a renarrar Colombia y cómo vamos a sentir Colombia? Entonces, es una invitación a encontrarnos y desencontrarnos y medir esas tensiones y no. También necesitamos una cuota que nos explique desde una perspectiva más conservadora que es ser vándalo, ¿sí? O sea, empezar a integrar también otras narrativas que nos conflictúen, porque siento que estamos en un espacio muy, que yo adoro y es cómodo y es muy seguro, pero hace falta la contingencia de ideas para realmente generar estas narrativas que trasciendan y que podamos movilizarla y ahí sí encarnarla. A eso es a lo que me refiero. Entonces la invitación práctica, concreta y sencilla es, querido doctor Luis, ¿cuándo empezamos a hacer mesas regionales? Eso es todo. Gracias, Thais. Y no, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por esta discusión tan rica. Ahora me gustaría entonces invitar a todas las personas que están en el público a que, pues, si tienen preguntas, por favor, pues, a interactuar con nuestro panel. Y muy bienvenidos y bienvenidas también a encender sus cámaras, así podemos entonces vernos y discutir y enriquecer entonces la discusión. Algunas preguntas pues se plantearon por el chat, pero pues pueden plantearlas ahora directamente pues a nuestros panelistas. Así que pues muy bienvenidos y bienvenidas a comentar. Buenas noches. Hola, Albert. Me alegra saludarles, que distingo a los geógrafos y geógrafas de los Andes y bueno, compañeros de trabajo también y de lucha. Solo la pregunta pues la planteé en el chat, pero la haré aquí directamente. ¿Cómo se establece esa relación entre modelo de desarrollo económico y social, la configuración de los territorios y el estallido social actual? Ustedes que conocen pues desde esas teorías que manejan de la configuración del territorio y cómo se puede ver esa visión, digamos, multidisciplinaria o interdisciplinaria sobre esa situación actual del país. Gracias, Alberto. ¿Quién quiere tocar la pregunta que nos plantea Alberto? Le tocó Sí. a Luis. Habla, dime. Luis puede decir, yo puedo decir algo, pero creo que Luis nos puede iluminar más si está más metido en esto. No, yo diría que pues, pueden haber varias lecturas de esa relación, ¿no? Yo insisto y creo que varios de los compañeros lo han puesto ahí de presente, ¿no? La idea de, pues como hay unas dinámicas, digamos, unas fuerzas estructurales y que se expresan en diferentes momentos, con diferentes ritmos, y sin duda, pues una de ellas es la matriz económica, pues que traza, ¿no? Que genera un elemento pues de ese estilo, ¿no? Estructural en el largo plazo, pero pues que eso tiene una forma de insertarse en sociedades particulares que parten de su forma particular de articularse históricamente interna y externamente, ¿no? En nuestro caso, pues un poco uno podría mirar es pues como un modelo económico anclado, ¿no? En una visión pues lo que se llamaría neoliberal, ¿no? Digamos de sobrevalorar en términos económicos el capital sobre el resto de fuerzas de la producción, ¿no? Y la desvalorización del Estado y otras cosas, pues se va reflejando en la construcción de una sociedad que tradicionalmente era débil, ¿no? Un Estado que fiscalmente ha sido débil, que ha hecho poca presencia, una presencia desigual y diferenciada, pero que en las últimas décadas eso se ha reflejado en un aumento de la desigualdad, tanto territorial como en términos
eh, de clases, de capas, ¿no? Unas capas cada vez más ricas, unas capas, pues una gran cantidad de personas cada vez más pobres con menos posibilidades de realizarse materialmente frente a una idea que le venden a uno de qué es lo que sería ser exitoso. Y pues a eso le agrega el tema de la pandemia manejada, pues muy mal manejada en términos de esa gestión, una pandemia manejada desde la óptica, bueno, ¿no? Que un poco el sálvese el que pueda y el Estado simplemente está ahí tratando de ayudar a unos cuantos. Entonces, pues hay una múltiple articulación de muchas cosas que venían cocinándose y digamos, sincronizan en un momento, ¿no? Y acá lo interesante es pues pensar un poco, ¿no? Como este momento crítico, pues las crisis pueden ser oportunidades, ¿no? Y qué puede pasar ahí. Pues, ojalá evolucionen hacia cosas pues más favorables para la mayor cantidad de personas, pero son como momentos de crisis, hay mucha incertidumbre, ¿no? No se sabe qué puede pasar, ¿no? Estamos también en esa crisis pues expresa en los diferentes actores que integran la sociedad. Entonces, los diferentes intereses se vuelven evidentes, ¿no? Creo que eso también ha dejado ver que muchos actores, ¿no? Escondidos bajo eufemismos de integración nacional, de no sé qué, no, que pues cuando se les reta y uno puede ver claramente qué es lo que está detrás de esos discursos y cuáles son las acciones básicas que están dispuestos a aclarar. Entonces, creo que por ahí pues yo insistiría con esa idea de que son momentos que expresan dinámicas de diferentes órdenes espaciotemporales. ¿Puedo yo? Sí, claro. Bueno, yo coincido con Vladimir de la idea de pensar esto de larga, bueno, con todos, ¿no? Esto es una cuestión de larga duración, la implementación de un sistema neoliberal que empieza a mostrar, digamos, los frutos de estas generaciones que perdieron no sé, el estado de bienestar 70s, 80s, y somos una generación que empezó a ver papás afectados por la carencia de una pensión, como por un detrimento de las condiciones sociales y económicas en las que el Estado se supone que debería velar, ¿sí? Entonces, yo creería que desde este momento, desde la implementación de estas medidas neoliberales y el desmembramiento de este estado de bienestar, se perdieron como las propiedades esenciales de los estados modernos, es decir, ser capaces de ser garantes de democracia, de salud, de educación, de condiciones dignas y demás. Y el Estado hoy en día siento yo que está reducido como al ejercicio de la violencia, ¿sí? Entonces se reduce simplemente a esta capacidad de ser un órgano represor y aquello que era excepción se está convirtiendo en norma, ¿sí? Entonces hay que pensarnos ahora este Estado que ha sido, digamos, moldeado por este sistema económico, cómo materializa cómo materializa su hegemonía. Pues la solemos ver mucho más fuertemente materializada cuando alguien se atreve a cuestionarla, ¿sí? Y hablamos de una materialización en violencia, en militarización de ciudades, en desapariciones, en violencia sexual, en sacarle ojos a las personas, y es una cuestión que podemos polarizar a cualquier país, ¿sí? O sea, ya ahí vuelvo al sentido global local de Macy, y es como esto es una tendencia en donde o empezamos a replantearnos desde nuestros quehaceres cotidianos y actividades cotidianas qué es lo que queremos y cómo queremos un futuro, o es un futuro inviable a lo que se viene. Y aquí recuerdo, ayer lo leíamos con Eduardo, las declaraciones de Marcola, uno de los comandantes más importantes del PSC de Brasil. Entonces, así como contado en cortito, el tipo es el capo de los capos, ¿sí? Y el man establece en una entrevista que le hacen, le dicen, bueno, ¿y entonces qué? ¿Usted por qué salió así? Digamos? Y entonces el tipo dice, básicamente, yo siempre estuve ahí, pero ustedes nunca me vieron. Y esto me acuerda de lo que decía Ana de la pobreza siempre ha estado ahí, la iniquidad siempre ha estado ahí, la desigualdad siempre ha estado ahí,
pero hasta ahorita la estamos viendo y es como, ¿será que es algo mediático y apenas pase la noticia lo vamos a dejar de ver? ¿O vamos a seguir constantemente pensando en eso? ¿Qué vamos a hacer? Eso es un paréntesis. Pero entonces ellos siempre han estado ahí y nunca los hemos querido ver, digamos. Él se plantea así, Marcola. Cuando ya empiezan a involucrarse en los grandes tratados de crímenes, o bueno, las grandes empresas criminales transnacionales, aquí Pilar, si quieres hablar, chévere, empiezan a adquirir mucho capital, pero ya han perdido todo. Perdieron absolutamente todo porque la muerte es el día a día y es su cotidianidad. Entonces, ¿cómo este neoliberalismo, con este desmembramiento del Estado, que solo sirve para ejecutar violencia contra sus propios ciudadanos, se manifiesta ante una generación que por lo que está peleando es por el derecho a soñar y a tener un futuro digno? Esas son las peleas que van en detrimento con un modelo que no permite un futuro sino para unos pocos. Y entonces aquí llegamos y tenemos ese choque y queremos un futuro para todos. Y no un futuro como sobrevivir, queremos vivir. Entonces, y ahí viene la consigna de Chile, por ejemplo, que la dignidad se haga costumbre. Entonces, creo que es empezar a cuestionarnos qué es esta paradoja del Estado moderno, cómo el sistema económico o financiero ha moldeado esta paradoja y cuáles son las herramientas que vamos a tomar como sociedad civil desde cualquier punto de nuestra cotidianidad para cambiarlo, revertirlo, mejorarlo o aniquilarlo si es necesario. No estoy convocando a la violencia, pero a repensarlo por lo menos sí. Gracias, Thais. Ahí yo solamente, para darle la palabra a la siguiente pregunta, a la pregunta de Alberto, solamente agregaría una cosa muy, muy pequeña, puntual, y no podemos olvidarlo, y es que el desarrollo también es espacialmente producido. Y algo de eso mencionaba Vladimir hace un momento cuando se refería a que en Bogotá el sur se percibe de una manera, pues en Cali ustedes mencionaban ciertos lugares se perciben de ciertas maneras, se han desarrollado de ciertas maneras, han sido históricamente donde se han concentrado ciertas características y esas cosas pues no son por casualidad. Y justamente ahora podemos ver, hoy día, en esta coyuntura, podemos ver los cruces y las relaciones entre esas nuevas geografías de la protesta que hablábamos y justamente la espacialidad o lo espacialmente producido de ese desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. Leonardo. Hola a todos y a todas. No, pues yo sí tenía como algunas dudas y quisiera, digamos, como entre todos intentar pensarlas. Digamos, yo me he pensado sobre todo el tema de las geografías en el marco de la protesta a un nivel histórico y quería, digamos, como desde la geografía crítica pensarnos estos nuevos lugares de memoria que han surgido no solo como una contraposición a unos monumentos, por ejemplo, a otros lugares de memoria también de un relato nacional, sino, por ejemplo, estos pequeños lugares de memoria subterráneas que se han venido generando, eh, digamos, por ejemplo, acá en Bogotá, en el lugar donde asesinaron al estudiante Dylan Cruz, se organizó ahí un espacio de memoria, digamos, con unos murales, una huerta, digamos, como un espacio ahí como para sanar tal vez y que constantemente está, digamos, reeditándose y construyéndose en el marco de las protestas. También está, digamos, la placa al estudiante Nicolás Neira, que fue asesinado también por el SMAT, digamos, y digamos, acá yo vivo en Suba y digamos, en las protestas de septiembre del año pasado, pues acá murió Juliet Ramírez por parte de la policía y también, digamos, ese tema de generar unos espacios de memoria, digamos, de estas memorias un poco subterráneas, no digamos de los grandes discursos, sino de personas del común, de estudiantes de universidad pública o secundaristas, que son, digamos, son esos relatos más pequeños, más locales, digamos, cómo construir la defensa de esos lugares, sobre todo porque constantemente son, digamos, violentados y digamos, dañados por, digamos,
entre comillas, unos agentes desconocidos, pero pues la gente sabe que, digamos, eso es, digamos, hay unas órdenes hacia la destrucción de estos pequeños lugares de la memoria. Y yo lo pensaba sobre todo en aspectos tan emocionales. Yo fui parte del movimiento estudiantil y yo creo que, digamos, es una herida ahí que se genera, pero digamos que también sana en estos pequeños lugares de memoria que se generan y que no, digamos, no es el rompimiento de un monumento, de un gran relato nacional, sino es el lugar donde un poco más local, más pequeño, y que, digamos, se va, digamos, convirtiendo en algo, pues se va, digamos, emergiendo esas memorias subterráneas que no muchos quieren escuchar. Entonces era un poco, digamos, algo que pensaba sobre todo y cómo lo ven, digamos, los compañeros y las compañeras que están acá. Gracias, Thais. Perdón, parece que estoy que me hablo, pero es que no puedo evitar comentar acá. Y es como, Leonardo, que tienes él, ¿es Leonardo? Sí, sí, Leonardo. ¿Sabes? Todo lo que dices, bueno, sí, me parece maravilloso y me parece una pregunta excelente porque yo viví un tiempo en Argentina y no sé si han escuchado de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, las Madres de Plaza de Mayo empezó como estas madres que estaban pidiéndole a Videla que aparecieran sus hijos. Empezó si no estoy mal, en el 78, 14 mamás se fueron a la Plaza de Mayo, que sería la Plaza de Bolívar en Buenos Aires, a pararse enfrente al Palacio Rosado a decir, queremos que aparezcan nuestros hijos. Y lo que empezó como 14 mamás que fueron arrestadas, algunas fueron desaparecidas, fue incrementándose, y hoy en día la Plaza de Mayo tú la asocias directamente a las madres de la Plaza de Mayo. Entonces, la resignificación de los lugares desde la resistencia creo que es una cuestión que es casi que intrínseca a la hora de pedir como las narrativas nuevas de nuestra memoria, ¿sí? Entonces, una invitación podría ser eso, la resignificación de los lugares como el que decías de Dylan Cruz o la Avenida Misac, que queda ahora. Resistencia, persistencia e insistencia, diría yo, ¿sí? Creo que son los mecanismos y va a incomodar, y ese es el tema. Cuando incomoda es que pueden ser tres pelagatos, pero si incomodan es que están haciendo algo. Entonces pongo a pensar también, no sé si se acuerdan del mural de ¿Quién dio la orden? Sale este mural de ¿Quién dio la orden? Y a los pocos días lo borran, ¿sí? O los murales que estaban borrando en Medellín. Y hay alguien que, no me acuerdo, lo vi en Instagram, como que dice, lo empezaron a borrar y lo borraron tan mal que es una muestra estética del silencio, ¿sí? Y eso también es resistencia, y son cicatrices de la resistencia. Entonces, como que hay muchos ejemplos que me podría extender un montón porque me encanta ese tema, pero es como desde, no importa cuántos pocos seamos, pero si lo creemos como desde adentro y genuinamente la resistencia y con conciencia también. Ese era como el ejemplo que quería aportar. Gracias, Thais. Andrés, adelante. Bueno, muy buenas noches, qué chévere poder estar conectados por este medio y en Se le estas escucha bajito, circunstancias. Andrés, y si se deja ver, pues mucho, mucho más grato. ¿Mejor? Se le escucha bajito, Andrés, y si se deja ver, pues mucho más grato aún. Sí, sí, no es que tengo problemas técnicos acá. ¿Me escuchan mejor? Ok, no, pues saludarlos y qué bueno verlos, pero también digamos que por Trasegares últimamente he estado por el Magdalena Medio y la situación allá es bastante compleja en este momento, tan compleja que la valla icónica que decía que era capital antisubversiva, que después se cambió por un tema de paz y que finalmente terminó con una valla de Uribe que decía Puerto Boyacá respalda al gran colombiano, pues la tumbaron. La derribaron en estos días unos pelados de Puerto Boyacá y eso ha generado también pues preocupación en la zona, ha mostrado esas viejas formas de poder y esos grupos de poder también que, que el tiempo pasa y ese tiempo va curando las heridas y va generando nuevos caminos. Entonces esto es muy complejo, ya esos territorios que uno consideraba consolidados para una persona o para otra, ahora son zonas de disputa, nuevamente, con otras dinámicas
En otros, no sé si es un tema de cambio generacional, que me gustaría que Arturo nos hablara un poco de eso, qué está pasando con esas generaciones, si es que ya ha pasado suficiente tiempo para no tener miedo, o cómo se está creando esa nueva generación que es capaz de tumbar esos íconos y ese simbolismo. Bueno, gracias. Gracias, Andrés. Arturo, ¿estás todavía por ahí? Sí, sí, claro, aquí estamos escuchando. Un saludo también para Andrés, qué gusto escucharlo. Eh, bueno, la verdad yo no sabría, o sea, yo tengo una respuesta a eso, algunas ideas, pero yo creo que no es gratuito que la generación de jóvenes, adolescentes ahora, que están terminando el bachillerato, empezando la universidad, pues es una generación que ha estado, digamos que ha vivido en plenitud, como los últimos 20 años, y el estilo de poder que ha implicado ese tiempo en Colombia, el estilo del ejercicio del poder, que tiene también reciente todo el asunto del proceso de paz. Yo creo que en términos políticos eso tiene un calado, eso tiene un calado. Y por otra parte, pues yo estaba aquí pensando ahorita en términos del tema del espacio. Pues Colombia es un país muy grande, ¿cierto? Se dice que con muchos recursos, con muchas riquezas y demás, pero en virtud del tema de la inequidad habría que preguntarse, nuestros jóvenes, o al menos los que están allí ejerciendo esta protesta de una manera tan marcada, ¿en qué espacios cotidianos viven? O sea, en este momento en el que estamos con esta urbanización tan crecida, como lo citaba hace un ratico, la mayoría de la población en qué tipo de espacios vive, en qué tipo de lugares está habitando, a qué tipo de colegios va, cómo son las características urbanísticas, espaciales de los sitios, de los sectores en donde los muchachos están viviendo, ¿cierto? Entonces, yo creo que todas estas lecturas se van uniendo con, yo no sé si necesariamente con una desaparición del miedo, pero sí con una resolución a que las cosas sean de otro modo. Y dejo ahí porque nuestro de otro modo aquí está pidiendo la palabra fuertemente. Es un vándalo, Arturo. No, mentira. No, es mi bebé, nuestra bebé. Y la profesora Cindy Arango tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, si se deja ver, pues también es más grato. No va a poder pasar. Estamos en situaciones técnicas. Para la próxima ocasión estaré súper lista. Bueno, me encanta verlos, escucharlos. Me encanta que estas iniciativas pues estén rodando, se estén moviendo y que pasemos un poco más allá de nuestros trabajos, de las cosas y se pongan sobre la mesa todo lo que está en el alrededor. Entonces, es súper bacano verlos. Y bueno, pues hoy estoy un poco sensible por todas las cosas que han pasado. Yo creo que a más de uno le ha sucedido que esta situación ha desvelado un poco más que los inicios de la pandemia. Y yo he sentido esa diferencia en una forma de acercamiento y de que esto nos está tocando. Y quisiera que también este primer espacio que se abrió de esa red que se creó informalmente por grupos de WhatsApp y otros, se abriera en términos de lectura espacial regional. O sea, me parece muy interesante que aquí ya se tocaron unos temas de qué está pasando en Cali. Ana anunció algunas cosas que estaba sintetizando en una perspectiva de larga duración de la historia. Por aquí otros colegas están haciendo una lectura en términos de ubicación y distribución metropolitana en el caso de Bucaramanga y de sus alrededores con Vladimir y lo que está pasando, digamos, en otros entornos. Pero yo me pregunto, ¿qué hemos escuchado de Chocó? ¿Qué hemos escuchado de Amazonas? ¿Qué está sonando de los llanos? Y todavía no suena nada y han pasado 2 semanas, entonces esto es tremendo, o sea, también es un llamado de atención a que indaguemos desde nuestras experticias de geografía, de historia y otras disciplinas que están por aquí, a ver qué es lo que está sonando allá. Y es que hace unos días veía un video bastante simbólico de 5 personas en una calle en Cartagena, en un barrio popular en Cartagena,
con una bandera, 5 personas diciendo el pueblo unido jamás será vencido, 5 personas en Cartagena, una ciudad donde el turismo opaca un montón de desigualdades y corrupción. Entonces esto es muy diciente para que giremos la mirada, porque yo veo que hay una lectura muy insistente en los colegas de geografía también, es porque están cerca a la urbanización, porque la tienen de frente y la viven, ¿cierto? Y muchos, perdón, han investigado pues este tema y es la centralidad bogotana la que ofrece una lectura diferente. Yo en este momento estoy en región, hay aquí algunas personas que han visitado este pueblo y aquí también se está viendo lo mismo, pero con una escala diferente. Entonces me parece como interesante qué está pasando. Ana ahorita hablaba sobre estas juntas barriales, comunales, y esos son los motores de un montón de fenómenos que pueden jalar a que el común de la población se siente identificada. Yo les dejaba una pregunta a todos ustedes y es, ¿cómo es esa idea que nos han vendido históricamente de Colombia, dividida por unas montañas pronunciadas, por unos valles bien altivos? ¿Cómo es que esta división ahorita parece opacarse o parece diluirse por un discurso que a todos nos está importando? Porque resulta que ahora es que el problema, toda la gente está integrada y esto de la geografía pues ha superado cualquier frontera impuesta, ¿cierto? Y esa es una idea de quitar el regionalismo, que también es como, hombre, es que Cali, los caleños tumbaron la reforma, es que los paisas, esta gente todavía está tan acostumbrada a esa idea de Uribe que les cuesta tumbar una valla. O bueno, entonces un montón de lecturas que siguen antes abonando a la división, a la falta, digamos, de una perspectiva integral. Yo dejaría como abierta la idea de una debate regional, espacial, que por supuesto es imposible quitarle la historia. Aquí hay un debate con el profe Luis de Largo Aliento. Estas cosas ya no se quitan, es un defecto de formación. Pero ¿cómo tratar de integrar esa visión espacial regional? Un discurso, digamos, territorial que ha sido muy olvidado también por esa centralidad colombiana, y cómo hacer una lectura de lo que pasa de Largo Aliento, pero distribuyéndola de una manera geográfica. ¿Cómo nos salimos nosotros del molde de la centralidad? Espero que este espacio no se quede aquí, que lo podamos hacer más frecuente, que se pueda ampliar a otros públicos también, y felicito a la iniciativa que tuvieron aquí. Chao. Muchísimas gracias a la profesora Cindy Arango. Y efectivamente, pues aquí tomamos nota de la iniciativa que acogemos con todo gusto y esperemos que entonces este espacio se repita pronto, justamente desde esa mirada a una escala distinta, para mirar esas diversas escalas que componen, pues evidentemente, no solamente el país, sino pues también las diferentes dinámicas que pues vivimos y componen pues toda nuestra existencia social. Pues ya a las 8:58 de la noche, queremos entonces agradecerles a todas y a todos por escucharnos, por su presencia y sobre todo pues por las preguntas y las intervenciones que han enriquecido efectivamente pues esta discusión y que pues esto no es un punto final, esto es nada más, digamos, el inicio de lo que ojalá pues sea una conversación continua entre todas y todos nosotros. Entonces, muchas gracias y buenas noches para todos y todas. Y sobre todo, muchas gracias al panel. Muchas gracias, de verdad, por la invitación, por volverlos a ver. Gracias, Thais, por la organización, a Luis por coordinar y a todos por participar y así aguantar hasta las 9 de la noche un viernes. Ay, Samira. Mira ahí. Muchas gracias. Buenas noches.